Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy martes toca socialismo. Y una vez más pensaba hablar de otra cosa. Pensaba hablar de explicar por qué los socialistas no aman España y de dónde viene ese odio absurdo. Pero el asesinato de Trump y las reacciones que ha suscitado, el intento de asesinato de Trump y las reacciones que ha suscitado, sobre todo entre los socialistas de todo el mundo y especialmente los españoles, es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, para explicar básicamente por qué son tan cobardes y tan ruines. El otro día hice un comentario acerca de lo erróneo que está un comentarista, lo erróneo de un comentario de alguien que vio uno de mis vídeos y puso un comentario muy favorable a España en cuanto a la hispanidad y a la hermandad de los pueblos hispanos. En ese sentido coincidíamos plenamente, pero en el comentario este señor, Julián, si no recuerdo mal, afirmaba, o sea, decía que básicamente que todo lo bueno que había pasado de políticas sociales de los últimos 100 años se debía al socialismo y a los héroes de la izquierda. Entonces, yo le di bastante, o sea, yo creo que fui bastante moderado con mi comentario, o sea, le aprecié mucho y valoré mucho y muy positivamente las cosas que dijo, en las que los dos coincidimos, y o sea, en las que coincidimos fui muy positivo y en las que no coincidimos fui muy negativo, o sea, valoré muy positivamente aquellas cosas en las que coincidimos que me parecen razonables, buenas y positivas, y aquellas cosas que me parecen absurdas, negativas y propias de un ignorante, pues lo dije. O sea, no. O sea, lo que está mal dices que está mal, lo que está bien dices que está bien. Sin embargo, me han comentado que fui muy duro con él. Yo, a mí no. Fíjate, volví a ver el vídeo y no me pareció duro en absoluto, pero a lo mejor es cosa mía. Y este amigo mío me dijo que, me ha comentado en alguna ocasión, no sé si fue sobre este vídeo o sobre otro, me dijo que pinto a los socialistas como unos monstruos. Esto sé que a priori no parece tener que ver con el coraje. Pintas a los socialistas como unos monstruos. Esto no es un tema de coraje, pero sí que lo es. Este es un tema de coraje. Porque también he dicho muchas veces, y puedo decirlo todas las veces que haga falta, que el mismo impulso que lleva a los socialistas a comportarse de la manera ruin y cobarde en la que ellos habitualmente se comportan, ese mismo impulso está en todos nosotros. O sea, los socialistas no son monstruos por tener ese impulso, porque ese impulso lo tenemos todos. Los socialistas se comportan muchas veces como monstruos porque se dejan dominar por esos impulsos. Son los que llevan a la gente a cometer barbaridades y acabar en la cárcel, por ejemplo, o hacerse presidente del gobierno. Pero ninguno de nosotros estamos exentos, estamos libres. O sea, ese impulso está en todos nosotros. Lo que ocurre es que a la inmensísima mayoría de nosotros no nos gusta mirar en los lugares oscuros de nuestra alma. No, yo creo que no nos gusta mirar en los lugares oscuros de nuestra alma a nadie. A ninguno de nosotros. Pero yo no me acobardo al hacerlo y la inmensísima mayor parte de la gente sí. Entonces yo miro ahí, me asomo y os cuento lo que veo. Pero cuando yo describo a un socialista o a cualquier otra persona que no sea socialista, porque como digo, ninguno estamos completamente libres, o sea, todos podemos caer en los excesos y hacer barbaridades en un momento dado. Todos. Perdí la cabeza, no sé lo que me pasó, no era yo mismo. Llevados por las circunstancias y en los momentos. Y eso es lo que ninguno queremos creer. O sea, ninguno queremos creer
que podríamos comportarnos de manera horrible. Por ejemplo, y ahora os pondré algún ejemplo con respecto a lo del intento de asesinato de Trump. Ninguno queremos creer que podríamos acabar siendo guardias de un campo de exterminio nazi. En España es menos probable, porque los españoles ponemos la justicia por encima del orden, pero los alemanes, y está en su idiosincrasia nacional, los alemanes dan prioridad al orden, a la obediencia jerárquica y reglamentada de las normas, por encima de la injusticia, por encima de la justicia, mejor dicho, por encima de la justicia. Para ellos es más importante el orden, prevenir el caos, que las cosas estén reglamentadas y que todo obedezca a la normativa y a la jerarquía. Eso es más importante para ellos que la justicia. Los españoles somos más sentimentales en ese sentido y para nosotros es más importante la justicia en general. Entonces es menos probable, pero más que posible. Solo hay que ver toda la inmensa cantidad de barbaridades que los socialistas cometieron contra personas completamente indefensas en los años 20 y 30 del siglo XX, hace 100 años, personas completamente indefensas que jamás les han hecho nada. Y 3/4 de lo mismo en las redes sociales hoy en día. Las redes sociales permiten a la gente expresar todas las barbaridades que tienen en la cabeza con cierta impunidad. Y como todos en algún momento dado pensamos en hacer alguna barbaridad, pues vamos y a veces vamos y la ponemos. Y esto es lo que pasa. Y en ese sentido os quería poner este ejemplo del intento de asesinato de Trump. A ver, yo ya he dicho alguna vez que a mí Trump no me cae especialmente bien. Me parece un matón, me parece un prepotente y en ocasiones absurdamente maleducado. Pero también es un tío que los tiene bien puestos, es decidido, tiene las ideas claras. Y es un tío, o sea, es un tío que tiene las ideas claras y que sabe cómo hacer las cosas, que es lo que se espera de un gobernante. Y por otra parte, los 4 años que estuvo, como bien recuerdan sus fans muchas veces, pues Estados Unidos no inició ninguna guerra, sino que al contrario cerró varias guerras y evitó los conflictos, que es lo contrario de lo que hizo con Obama, por ejemplo, o de lo que está haciendo Biden, por ejemplo. Tan demócratas ellos, tan pacifistas. Los pacifistas son al final suelen ser los más violentos cuando tienen poder, porque realmente su único interés es el poder. Bueno, Trump ya siempre ha sido poderoso y está más acostumbrado a esos tejemanejes. Pero a lo que iba. Casi asesinan a Trump. Inmediatamente toda la prensa, televisiones y redes sociales socialistas o bien han celebrado que casi le mataran, o bien se han lamentado de que no le mataran, o bien han empezado a elaborar retorcidas fantasías conspiranoicas sobre que ha sido el mismo Trump el que lo ha hecho. Probablemente uno de los más miserables españoles es un excremento humano que trabaja como periodista, que no es periodista, porque como ya he explicado alguna vez, es totalmente imposible que un socialista sea periodista, porque para un socialista su prioridad es siempre proteger su ideología. La ideología para un socialista está siempre, siempre, siempre por encima de la verdad y por encima de la noticia. Lo primero es su ideología. Y la verdad y la noticia están muy por detrás en su escala de valores. Entonces, un socialista siempre antepondrá su ideología a la verdad. Con lo cual un periodista, o sea, un socialista nunca puede ser periodista, puede trabajar como periodista. Y trabaja como periodista un tal Pedro Ballín, que al parecer es un mamporrero mediático que perpetra sus fechorías en La Vanguardia. La Vanguardia, que es un panfleto nazi. Es un panfleto nazi. Nacional socialista. Antes me refiero, en época de Franco era un panfleto fascistoide.
ya con tintes de racismo, porque los nazis catalanes son, o sea, por eso son nazis, son racistas. El fascismo es socialismo de base nacional, socialismo de clase y de base nacional, y el nazismo es socialismo de clase y de base racial, socialismo de base racial. Y en Cataluña, por desgracia, hay mucho nazi, como ahora comentaremos. Pues el tal Pedro Ballín, cuando se enteró de que casi asesinan a Trump, su tuit fue ¡uy! Como celebrando cuando casi mete un gol la selección española, pues lo mismo. ¡Uy! Y se cree el tío tan jocoso que después puso nunca publicaré un tuit mejor. Su propio, o sea, celebrando su propia broma. Una persona decente, o sea, ninguna persona decente se alegraría de que casi asesinen a otro ser humano. Nadie. O sea, ni siquiera a un nazi o a un etarra o a Pedro Ballín, que a fin de cuentas es un excremento con forma humana y poco más. Pero nadie se alegraría de que casi le mataran, o menos de que le mataran, lógicamente. Y sin embargo, los socialistas, ya digo, o han celebrado que le intentaran asesinar, o han lamentado que no llegaran a asesinarle, como Pedro Ballín, y han puesto este tipo de comentarios. Y como esta gente, pues lógicamente, entre ellos se comparten las ideas y las repiten, pues Pedro Ballín ha republicado, ¿vale? Ha repetido la publicación de un tal Noel Ceballos, otra escoria socialista, diciendo: bastante sorprendido de que no haya intentado usar un bebé como escudo humano. Porque eso es lo que haría él. Eso es lo primero que haría un socialista. Coger a otra persona, a un bebé por ejemplo, y interponerlo para prevenir su propio daño. Como eso es lo que harían ellos sin ningún género de dudas, piensan que todos los demás haríamos lo mismo. Sin pensar, por ejemplo, que 20 o 30 metros detrás de Trump había un señor, un bombero de 50 años, bueno, ex bombero, fan de Trump, lógicamente, porque estaba allí en el escenario, que cuando escuchó los primeros disparos se giró su cuerpo para interponerlo entre las balas y su familia, su mujer y su hija, creo recordar. O sea, el tío se dio la vuelta, se echó encima de su mujer, como hacen los agentes del servicio secreto, para interponer su cuerpo, y una de las balas le ha matado. Una de las balas ha sido uno de los dos muertos del incidente, el otro ha sido el asesino, el tirador, y este señor. O sea, este señor tampoco, como Trump, tampoco cogió un bebé y lo interpuso, no cogió a su mujer o a su hija o a quien fuera y lo interpuso en el camino de la bala. Él se interpuso en el camino de la bala para que no resultaran heridos sus seres queridos. Esto es lo que hace un conservador. El socialista hace exactamente lo contrario. Porque son inmensamente ruines e inmensamente cobardes. Cuando puso su vomitivo tuit ¡uy!, a Pedro Ballín ni se le pasó por la cabeza lamentar la muerte de un seguidor de Trump. Que estaba allí el señor viendo un acto político, tan tranquilo con su familia. Ni se le pasó por la cabeza, ni lo va a hacer nunca. Nunca va a lamentar que un seguidor de Trump haya sido asesinado. O sea, de la misma manera que los etarras, los nazis, como el panfleto nazi, como los nazis catalanes, los nazis vascos, como el panfleto nazi La Vanguardia, donde perpetra sus barbaridades Pedro Ballín, asesinaban a muchos que no tenían intención de... O sea, ya malo es que los etarras asesinaran gente en general. Es que además muchas veces asesinaban gente que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellos estaban haciendo, simplemente porque pasaban por allí o se equivocaban de víctima. Jamás verás a un tipo como Pedro Ballín u otros periodistas socialistas o los socialistas en general lamentando la muerte de un inocente, mucho menos de alguien que consideran culpable, porque si este señor, el muerto de 50 años, el ex bombero, estaba allí es porque es seguidor de Trump, y en la cabeza de estos psicópatas de mierda se lo merecía. Lo que ocurre es que esta gente decía antes lo del coraje, esta gente, la principal cualidad, el principal defecto de los socialistas
incluso más que los ruines que son, es la cobardía. Son gente fundamentalmente cobardes. Por eso son socialistas. No son capaces de controlar, no son capaces o no quieren controlar sus impulsos, de controlar a los demás, de imponer su visión del mundo y de la vida a los demás. Y están dispuestos a cualquier cosa, incluyendo la mentira. Digo, las tres herramientas principales de actuación de los socialistas son la mentira, ahí está Pedro Ballín, ahí es en lo que trabaja Pedro Ballín, la violencia y el terror. Les parece bien la violencia, de hecho les parece estupendo, como he explicado unas cuantas veces. Entonces, cuando este amigo mío me dice, pintas al socialista como si fuera un monstruo, y entonces Pedro Ballín pone este tuit, es que son monstruos. Son monstruos, pero no son monstruos porque piensen diferente, aunque sus ideas son monstruosas. No son monstruos porque no estén de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo en una cosa u otra, nadie está de acuerdo conmigo. Nadie está de acuerdo con nadie en todo. Eso es normal. No son monstruos porque tengan impulsos egóticos, malvados, crueles, porque todos los tenemos y a veces se nos va la olla y lo ponemos en redes o hacemos barbaridades. No, son monstruos porque viven en la maldad. Ellos viven allí. Están profundamente convencidos de ser buenos por ser socialistas y como son buenos por ser socialistas pueden hacer todo tipo de barbaridades que están justificadas. Por ejemplo, celebrar el intento de asesinato de un rival político. Para ellos está bien, es bueno celebrar el intento de asesinato de un rival político, porque, en fin, porque si no eres socialista, eres malvado. Tienes que ser malvado, tienes que ser un nazi, aunque Pedro Ballín trabaja en un panfleto nazi, nacionalsocialista. Si no se puede entender, no es algo, o sea, puedes entender su lógica aceptando que son gente profundamente trastornada, completamente trastornada. Y como él hay unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, relacionado con este mismo tema, La Sexta blanquea, noticia de la Gaceta de la Iberosfera, La Sexta blanquea al francotirador que intentó matar a Trump en un mitin en Pensilvania. Algunos compañeros, algunos periodistas, apuntan que era una buena persona. Dicen en el artículo. Lo que sí pintan, Inés, es como un personaje solitario, se refiere al tirador, como un marginado y como un estudiante que sufría acoso. Como sufría acoso, pues estaba justificado que intentara matar a Trump y asesinar a una persona por ahí. Algunos de ellos apuntan a que no era una mala persona, solo asesinaba gente, sino que era una buena persona que ahora ha acabado haciendo un acto horrible cometiendo un atentado, pero lo que sí coincide es que sufría acoso. Una madre tira por la ventana a su hija o se tira por la ventana con su hija, tenía problemas mentales, un inmigrante ilegal acuchilla, seguro que era una ola, acuchilla a un montón de gente, era una ola de calor, sufría problemas mentales, sufría el racismo, hacía mucho calor, estas cosas pasan. ¿Qué me decís de estas? Sabéis que Sánchez, el presidente del gobierno, que está totalmente a favor de la eutanasia y ha implementado una ley de eutanasia para poder eliminar a las personas que ya no son productivas. Ha retrasado la ley ELA, la ley para financiar, ayudar básicamente a los enfermos de ELA a mantenerse con vida. La ha retrasado más de 60, no, casi 60 veces. El Partido Socialista Obrero Español, tan preocupado por los más débiles, en fin, por la gente con problemas, por los enfermos, esta gente y tal, ha retrasado la ley ELA casi 60 veces. Pedro Sánchez personalmente, en persona, le prometió a Jordi Sabaté Pons, que es un enfermo de ELA muy famoso, el más visible, que hace activismo a favor de la ley ELA, a favor de su derecho a intentar mantenerse con vida. Pues Pedro Sánchez le prometió personalmente a Jordi Sabaté Pons, que iba a introducir la ley ELA en cuanto llegase al gobierno. Y nunca más se supo, no ha cumplido su palabra, o sea, todo lo contrario, ha hecho todo lo posible por retrasarla. Pero sí tiene dinero para los inmigrantes ilegales, y sí tiene dinero para el feminismo y para un montón de cosas. Para los enfermos de ELA no. Entonces, Jordi Sabaté Pons le ha reprochado muchas veces por Twitter a Pedro Sánchez
que no cumpla, que no solamente no haya cumplido su palabra, sino que haya hecho todo lo posible por impedir que la ley ELA salga adelante. Así que un tipo le ha dicho en Twitter, y no es el único, le ha dicho en Twitter a Jordi Sabaté, por su crítica a Pedro Sánchez por no cumplir su palabra, le ha dicho: ya va siendo hora que este saco de babas vaya visitando el otro barrio. Con saco de babas se refiere a Jordi Sabaté Pons. O sea, Jordi Sabaté Pons está inválido, impedido, incapaz de moverse en una cama, tiene a veces problemas con los mocos que le provocan problemas respiratorios y le impiden, por ejemplo, viajar porque se tiene que limpiar, se tiene que tal. Y entonces este malnacido, Janoisdon, la cuenta @Janoisdon, dice: va siendo hora que este saco de babas vaya visitando el otro barrio. O sea, deseando la muerte a Jordi Sabaté. Y también le pone en otro tuit, dice Jordi Sabaté que le gustaría, que le va a gustar ver la velada de Ibai, la que acaba de celebrar este sábado, y dice Janoisdon: esperemos que no llegues a ver la velada, deseando que muera antes de que ocurra. Cuando todo el mundo se lo ha echado encima, el tío, como es un valiente, que no tiene su verdadero nombre en Twitter y no tiene su cara en Twitter, este valiente, a diferencia de Jordi Sabaté Pons, que tiene su nombre y tiene su cara, tiene una foto con su cara, pues este valiente de socialista de Janoisdon, que tiene en su Twitter Carabanchel antifascista, este valiente antifascista, este valiente socialista, se ha puesto el candado en su cuenta para que la gente no pueda entrar a decirle lo que piensa de él y no le pueda mandar mensajes diciendo lo que piensan de él, porque es un valiente. Esto es lo habitual en los socialistas. O sea, esto es lo habitual en los socialistas. La cobardía. No tienen coraje para vivir, no tienen coraje para reprimir sus demonios, no tienen coraje para reprimir sus impulsos y no tienen coraje para vivir. Ha ganado la selección española la Eurocopa y en las localidades de Vascongadas, donde han nacido Oyarzábal y Merino, dos de los jugadores de la selección, les han puesto pintadas señalándoles como traidores. Los nazis vascos señalan como traidores a Oyarzábal y Merino por jugar en la selección española y encima ganar. Y además, ningún partido político excepto Vox se ha atrevido a criticar estos señalamientos. Tenemos varios vídeos de este fin de semana de nazis vascos acosando a personas, incluyendo niños y niñas, llevando la bandera española por su pueblo, acosándoles y quitándoles la bandera española, que ha tenido que intervenir la policía para que se la devolviera. Y por último, que no directamente relacionado con este tema, pero no directamente relacionado con lo de Trump o lo de la selección española, pero el ejemplo de cómo actúan habitualmente los socialistas. Un vídeo que os dejo de YouTube, en el que una profesora estadounidense, si no me equivoco, hispana estadounidense, socialista, una profesora dice a sus alumnos que la policía no debería existir. Una persona así debería ser despedida, que dijera eso, una profesora que dijera eso debería ser despedida fulminantemente. Y cuando un alumno suyo la rebate, educadamente, o sea, hablan muy educadamente y tal, al final la profesora se niega a seguir hablando y aprovecha el hecho de que ella es la profesora y el otro es el alumno y huye de la conversación. O sea, se niega a seguir hablando y se escapa. Ya digo, más aún que la ruindad, que la miseria moral de la putrefacción de las almas de los socialistas, más aún su principal defecto es la cobardía. No tienen valor para vivir, no tienen valor para afrontar la vida, no tienen valor para comportarse como personas decentes, no tienen valor para dar la cara, no tienen valor para mantener conversaciones, no tienen valor para debatir cara a cara. Por eso en cada ocasión huyen. A mí esto me pasa todos los días, porque debato con ellos y el 90% huyen.
El 10% se pone a hacer el subnormal. Te empieza a llenar todo de vídeos, caritas y risitas y no mantiene la conversación. O sea, reacciona como un niño de 5 años. Es otra forma de huir. Evitar que pueda haber ningún tipo de conversación. Y el 90% restante se va. Directamente se va de la conversación y te dice cualquier tontería para intentar mantener el tipo y desaparece de la conversación. O directamente no dice nada y desaparece de la conversación. El coraje es la más importante de las virtudes. Y es la menos probable en un socialista. Por eso luego pierden las guerras, porque los socialistas solo tienen valor por la espalda, con tiros en la nuca y coches bomba, cuando el enemigo no puede contraatacar, cuando solo son valientes contra personas indefensas. Ese es el sino de los socialistas. Ansiar el poder, ansiar dominar todo, ansiar controlar todo, y en realidad son gente esclava de su odio. En fin, lo dejo ya que el vídeo se está alargando mucho. Nos vemos mañana en el siguiente. Hasta luego.